La pareja que atraes es un reflejo de tu infancia. La idea de que las personas que atraemos es un reflejo de nuestra infancia es propio de una teoría que sugiere que nuestras experiencias tempranas o la relación que hemos tenido con nuestros cuidadores o con nuestros padres influye bastante en nuestras elecciones de las futuras relaciones amorosas que podamos tener. Por ende, es idóneo atrevernos a sanar estas heridas para que en el proceso de nuestra elección de pareja no negociemos nuestra salud mental. En esta noche cuento con un invitado muy especial que de hecho nos está acompañando desde México. Él es licenciado en psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Es especializado en terapia breve sistémica. A la vez es psicoterapeuta enfocado en adultos y asimismo es conferencista en mejora de relaciones de pareja, vínculos saludables y mejora de calidad de vida. De esta forma me complace presentarles al psicólogo Ernesto Torres. ¿Qué tal, Vivi? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio, Vivi. Muy contento de por fin lo que platicábamos, estar ya encontrando agenda por aquí. Así que muchas gracias por la invitación, Vivi. Claro que sí, realmente es bastante pues la emoción de tenerte en este podcast por primera vez, Ernesto. Es grato tenerte aquí como invitado y nosotros ¿Sí? hemos podido observar por medio del flyer de esta entrevista que vamos a hablar de un tema demasiado interesante, ¿no? Porque lo hemos visto de tantas formas promovido por las redes sociales que no precisamente transmiten un mensaje veraz referente a si realmente la pareja que tengo refleja las heridas emocionales que en algún momento pasado pueden haber surgido, pero creo que nada es determinante, puede influenciar de alguna forma, pero no me va a condicionar el resto de mi vida. De igual forma, esto pues lo vamos a averiguar con tu cooperación. Bien, me Gracias. gustaría que inicies comentándonos, Ernesto, a qué nos referimos en primer lugar cuando hablamos acerca de estas heridas de la infancia. ¿Qué son? Totalmente, totalmente, Vivi. Te agradezco mucho el espacio, Vivi. Y justo vamos a empezar con esa dinámica. Solo para dar un poquito también de contexto, ya medio lo mencionaste. Parte de lo que estoy enfocado actualmente como terapeuta clínico es que estoy muy enfocado justo en la terapia de parejas, ¿vale? Al final de cuentas, creo que algo que hace un punto súper relevante en el ser humano es con quién nos vinculamos y sobre todo la forma en la que nos vinculamos. Este punto que dijiste, Vivi, creo que es súper relevante en el cual las personas de repente andamos como en automático. De repente ya conseguimos pareja, de repente ya estoy muy cómodo con alguien y de repente encontramos que hay Claro. patrones, por ejemplo, el típico que escuchamos por ahí de que es que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Pues no es que todos sean iguales, sino que a lo mejor va muy enfocado en qué estoy haciendo yo para encontrar ese mismo tipo de patrones. Entonces, una teoría de la psicología es lo que se denomina las heridas de la infancia, para no obviar absolutamente nada y para que el que nunca haya escuchado ese término, por heridas de la infancia, no se imaginen que es un golpe chiquito, me caí, tengo una cicatriz y me quedó una herida. No tiene nada que ver con eso, estamos hablando meramente de temas emocionales. Entonces, parte de una premisa para explicar qué es una herida de la infancia. Seres humanos, absolutamente todos, y nadie se puede negar a esto, somos seres afectivos, ¿ok? ¿Qué conlleva esto? Que para yo estar en una estabilidad como ser humano, así como un auto funciona con gasolina, el ser humano necesita tener afecto en su vida para Claro. poder estar en el mejor estado posible, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque las heridas de la infancia prácticamente son heridas emocionales que pudieron surgir en las personas a partir de su etapa de desarrollo. ¿Ok? Es decir, de chiquitos con quienes crecimos, porque prácticamente muchas veces destacan que la herida de la infancia es provocada por padres. Pues sí, sí es que viviste con tus padres, pero prácticamente es con quien me desarrollé Buen principalmente punto. o quiénes eran mis principales vínculos. Si tuve un cuidador, era con mi abuelita, con mis hermanos, con mis tíos, estaba en un orfanato porque no tuve quienes hayan sido tus cuidadores y la forma en la cual te estuvieron cuidando, afectivamente hablando, es lo que determina mi tipo de conducta que yo arraigo para mí y que va creando una personalidad como tal. ¿Cuándo se ocasionan las heridas de la infancia? Digamos que cuando el afecto que yo requería no se me dio de la forma adecuada o se dio de una forma errónea como tal, ¿vale? Entonces, hay cinco heridas de la infancia que ahorita vamos a ir profundizando, Vivi, que son como que las principales. Se considera la herida del rechazo, la herida, perdón, de la humillación, la herida del abandono, injusticia y la herida de la traición, prácticamente. Son las cinco heridas que regularmente en el ser humano se van desarrollando. Recalco, ahorita vamos a profundizar, pero Vivi, prácticamente, resumidas cuentas, surge de un mal eh, una conducta mala, una conducta en la cual no estuvieron tan presentes de alguna otra forma y va creando en mí repercusiones emocionales que en un futuro se van reflejando. ¿Ok? Entonces, esta parte, Vivi, clarito.
Sí, claro que sí, es totalmente preciso lo que tú mencionas, ¿no? Porque muchas veces entendemos que existe pues una distinción, hablamos de 5 heridas de la infancia, pero también es clave comprender el papel crucial, preponderante que juegan nuestros cuidadores, ya sea padres, abuelos, tíos, lo que fuese, y que con ello es que yo adhiero diversos conceptos, ¿no? De amor, qué es lo que merezco, qué es lo que valgo, y empiezo también creo que a normalizar que esto está bien que me suceda, quizás, ¿por qué no decirlo? Hay situaciones en las cuales desde pequeños ya empiezan a normalizar situaciones agresivas, situaciones Sí. pues dolorosas, de modo que cuando ya están en una relación amorosa sienten que esto es lo más normal del mundo y no habría por qué quejarse. Un tema bastante complicado, ¿no? Completamente viví. Y en esa parte también aclarar un punto bien importante, que hay ciertos factores que van a hacer que se provoque la herida como tal, porque vamos a decirlo así. Ahorita que escuchábamos el término, por ejemplo, y vamos a ir profundizando, pero la de abandono, por ejemplo. Oye, es que un día me abandonaron y no me llevaron a una fiesta. Y ese fue el abandono que yo sentí. Oye, que una ocasión en especial no pasó algo que yo puedo considerar como abandono, no necesariamente va a acabar como una herida de la infancia de abandono. Vamos a profundizar, pero lo que voy es, creo que lo puedo resumir como tres factores que pueden influir para que se ocasione como tal una herida que en un futuro va a estar repercutiendo. Primero, el tipo de vínculo que tengo con esta persona, porque lo voy a decir así de frío. Si me crié, por ejemplo, con mamá y con papá, a lo mejor por mi conducta, por mi personalidad o lo que tú quieras, a lo mejor con papá nunca tuve como un match o una fuerza que me hiciera muy afectivamente unido a esta persona. Entonces, si él tiene conductas no Claro. aprobadas para mí o no tan buenas, pero yo no me sentía tan conectado afectivamente con él, pues no va a tener ninguna repercusión como tal, ¿ok? Pero si yo estoy muy unido a esta persona y lleva a cabo ciertas conductas que a mí me hicieron daño emocionalmente, ya tenemos el factor uno que sí va a repercutir hacia un futuro posiblemente. Dos, qué tan frecuente estuvo esta dinámica que a mí me causaba un daño emocional. Voy a poner el ejemplo. Oye, hay una fiesta, vamos a ir contigo y no te voy a llevar. Y en esta ocasión no te pude llevar. Ocurrió, perdón, una vez, pues bueno, ahí quedó. Pero si este ejemplo tonto que te estoy diciendo de que no me llevaron a una fiesta ocurría cada fiesta que iba, cada fiesta que iba, cada fiesta que iba, pues ya está trayendo una repercusión que sí me va a impactar de alguna otra Lo forma. Y tercero, interiorizas, perdón, lo interiorizas, ¿no? interiorizas, lo voy captando como un punto que sí me está causando un conflicto porque ya fue tan repetitivo que ya dices, híjole, algo sí está mal en esta línea Algo afectiva que no mal está. conmigo. Exacto, totalmente, porque eso es lo que pasa, Vivi. Lo voy poniendo como un punto que es algo que está en mí y que yo soy el que está cometiendo ese error como tal, o yo soy el que no se está mereciendo tener ese punto de afecto como tal, ¿vale? Y tercer factor va mucho, Vivi, al tipo de, vamos a decirlo así, personalidad que tenga la persona o el niño que lo está recibiendo. Seres humanos, todos somos muy distintos y son cosas que la psicología trata de estar identificando a cada rato, pero podemos ser, por ejemplo, integrantes de una misma familia y tuvimos los mismos papás, varios hermanos, y que se hayan comportado de igual forma con cada uno de nosotros, no quiere decir que todos vamos a desarrollar la misma línea de heridas, o porque yo desarrollé la de abandono, mi hermano también la tiene que Claro. desarrollar. A lo mejor y no viví, porque este hermano a lo mejor tiene una estructura mental distinta a la mía, a lo mejor más fuerte emocionalmente, su personalidad, genética, lo que tú quieras, pero no necesariamente tiene que vivir lo mismo o percibirlo tal cual como yo lo estuve percibiendo. Yo puedo ser más sensible y él no. A mí se me afectó y a él no. Y es válido también algo como esto. Entonces, resumiendo, ¿qué tanto la persona estuvo conectada conmigo afectivamente, qué tan repetitivo fue la acción que me causó una herida y qué tipo de percepción le doy yo a la acción que estuvo teniendo. Esos tres factores son los que pueden determinar que se convierte en una herida hacia largo plazo. Ahora bien, Vivi, ¿cómo repercute la herida de la infancia en la vida de adultos? Dependiendo de la herida que yo obtuve, se va creando un tipo de personalidad con ciertas influencias que vamos a denominar un mecanismo de defensa. ¿Ok? Para no obviar nada con el tema de un mecanismo de defensa y para los que no estén familiarizados con el término de la psicología, un mecanismo de defensa es una estructura que tu mente inconsciente crea para protegerte. ¿Ok? Ciertas conductas que yo hago en mi día a día para tratar de cuidarme emocionalmente, pero lo hago de una forma inconsciente, otra vez con un objetivo, buscar mi bienestar como tal. Entonces, ¿qué pasa en la vida de adulto? Si yo tuve una herida en la infancia, ¿qué trato de hacer en un futuro? Tratar de que esa herida ya no se pueda repetir. Y yo empiezo a crear ciertas conductas cuando me relaciono con personas que son desde una parte inconsciente con tal de evitar que me hagan sufrir de nuevo como me hicieron en la infancia. Ahorita vamos a platicar mucho de cómo se desarrolla esa parte de Vivi,
Y con el expertise que tengo, y para ser más práctico, lo vamos a enfocar mucho en temas de parejas, pero soy muy conscientes de algo. Una herida de la infancia no se refleja necesariamente y únicamente solo con parejas. Una herida de la infancia también puede repercutir en cómo me relaciono todavía con las personas que causaron la herida, es decir, con mis papás, con mis cuidadores, o con cualquier otra persona con quien tengo un vínculo. Si yo tengo una herida de abandono, que ahorita profundizaremos, pero mi herida de abandono no necesariamente tiene que enfocarse únicamente en mi pareja. A lo mejor también la puedo repercutir con cómo me relaciono con mis amigos, en el trabajo, con mis familiares. Se puede repercutir en cualquier persona con la cual yo pueda crear un vínculo. Pero de nuevo, para efectos más simples y poder explicarlo y con lo que creo que a muchos nos interesa, hoy lo vamos a enfocar en un tema meramente de pareja, ¿vale? Sí, claro que sí, y me agrada mucho la forma en que lo estás pues conceptualizando, porque muchas veces empezamos a tratar de entender por qué me relaciono con estas personas, o incluso resalta este término patrón, ¿no? Que ya tengo un patrón de conducta, que únicamente me estoy relacionando con personas que si bien no me dan lo que merezco, puede que haya algún tipo de disfrute en el proceso. Entonces, creo que es parte del trabajo del psicoterapeuta que analice esto, cuál es el trasfondo. No tendrías por qué conformarte con migajas, por así decirlo, cuando realmente mereces muchísimo más allá de eso, ¿no? Entonces, es bastante notorio que de igual forma hay que destacar que esto no es determinante. O sea, igual tienes pues la gran posibilidad, si te atreves a este cambio, de poder analizar ese tipo de conductas y mejorar tus relaciones interpersonales. Si bien tenemos en claro de que estas heridas emocionales pues sí van a repercutir, van a influenciar drásticamente nuestra percepción de lo que significa una relación saludable, se podría decir también de que cuando ya te encuentras inmerso en una relación tóxica y identificas, supongamos, que existe dentro de la misma una herida del abandono, hay la posibilidad de gestionarlo. Eso sí es posible, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Creo que un foco principal que más adelante platicaremos con detalle, Vivi, pero es el ser conscientes que todo esto es cambiante. Al final de cuentas, Ujú. que yo haya aprendido por ciertas dinámicas, ciertas cosas, de entrada, no es mi culpa, me queda clarísimo que no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad a partir de ahí aceptar que algo no está funcionando, que algo me está afectando y es mi responsabilidad ver qué hago para cambiarlo. ¿Se pueden cambiar? Se pueden cambiar. Primer punto, hacerlo consciente y después vamos viendo qué acciones Validarlo. nos pueden ayudar para modificarlo. Algo que se aprendió, siempre se puede, voy a decirlo así, desaprender prácticamente. Sí, está increíble. Asimismo, también me gustaría, vamos a iniciar por la herida de la injusticia, más que todo para, sobre todo, entender cómo es que esta herida de la injusticia de antemano, pues saber qué es lo que refiere, podría repercutir en nuestra edad adulta. Totalmente, Vivi, totalmente. Día de injusticia, la primera. Vamos a enfocarlo de esta forma. Creo que en resumen podríamos decirlo así. Mi cuidador con el que estuve, sea mis padres o cualquier otra persona, tuvo un trato demasiado exigente conmigo, ¿ok? Tuvo un trato en el cual era muy demandante y todo lo que yo estaba haciendo siempre era de que no era suficiente, me hacía sentir que siempre faltó más, me hacía sentir siempre estar a la defensiva de que algo me va a estar faltando porque no lo estoy haciendo bien. Si lo dejamos en un trato, es injusto ese trato. No, es injusto que yo me esforcé para algo y aún y cuando lo logré, invento calificaciones. Me esforcé demasiado porque se me complica muchísimo matemáticas y saqué un 8, pero de verdad no dormí y todo, y prácticamente mis papás o mis cuidadores fue vamos, un 10. El 10 era lo que requeríamos. Es injusto pensarlo ahorita que yo hice todo mi esfuerzo y no valió para nada prácticamente para ellos. Bajo esa línea se va creando una dinámica de injusticia. ¿Qué pasa si fue repetitivo, si fue con alguien que era de valor para mí y yo lo tomé como algo muy personal? En una vida adulta, ¿cómo se puede ver reflejada la idea de la injusticia? Son personas que prácticamente son muy inflexibles y prácticamente estamos todo el tiempo a la defensiva. Todo el tiempo estamos buscando quién me va a estar atacando o de qué forma. ¿Cuál es el Claro. miedo principal que puede tener un adulto que tiene una herida de injusticia? El tema de equivocarse. Piensa que todo el tiempo se va a estar equivocando y lo quiere evitar a toda costa. ¿Cómo lo evito a toda costa? Estando a la defensiva. Es que me equivoqué con esto, me estoy autoexigiendo, Claro. déjame ver cómo le hago. Todo el tiempo alguien me va a atacar y me va a decir que estuvo mal, porque prácticamente lo que vivió sus criadores piensa que en su dinámica de adultez va a estar pasando. Entonces, Vivi, imagínate lo complicado en una dinámica de pareja. En un punto de estar todo el tiempo a la defensiva pensando que me voy a equivocar, Sí. todo el tiempo pensando que mi pareja me va a atacar, empezando que cada cosa que yo hice a lo mejor no fue suficiente para esta persona y es pesado, Vivi, estar trabajando de esa forma.
Claro que sí, ¿no? Porque, pues bien sabemos que la comunicación es básica y no se podría llegar a un acuerdo tan solo a una simple conversación con una persona que cada palabra lo va a tomar como una ofensa, te va incluso como que, no sé, se puede molestar, se va a fastidiar. Y ya sabemos que con eso no llegamos a nada, ¿no? El punto está en poder conversarlo. Claramente habrá situaciones demasiado incómodas, pero es lo más normal del mundo. De hecho, más allá de eso, es necesario poder conversar de estas situaciones incómodas, desagradables, para poder continuar, y también entender de que uno no es culpa, como lo que tú mencionaste con anterioridad, ¿no? No somos culpables de la herida, pero sí responsables de sanarla, que es pues básicamente a lo que tú te referías, y mantener la línea con ello. Ahora, vamos a Comple- pasar a conversar de la herida de la humillación. Ernesto, Sí, cuéntanos cómo es que podría reconocer que tengo esta herida de la humillación. totalmente. Para primero, si te parece bien de entender cómo puede surgir para ver que veamos cómo se refleja en la vida adulta. Entonces, validaciones, tengo constantemente en mi persona que fui chico, invento por mi peso o por muy te peinas, siempre hay un punto en el cual me estaban criticando, 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 y eso llega a un punto en el que me siento humillado prácticamente, porque vamos a poner un punto concreto. Como un ejemplo, a lo mejor no está mal hacer ciertas correcciones como padres de repente a ciertos hijos, pero lo que siempre recalcamos, se hacen en privado las correcciones, no en público como tal. Entonces, por ejemplo, que me estuvieran todo el tiempo criticando en un público, que me robé mal, que hice mal una presentación, que lo que tú quieras, es humillante algo como eso. Es una crítica constante y una invalidación a todo lo que yo hago y sobre todo en público. Adulto, ¿cómo se ve reflejado? Prácticamente todo el tiempo se sienten inferiores. Una persona con la herida de humillación se siente en un punto que es inferior y por ende Inferior anda al con la resto, ¿no? bandera, justo anda con una bandera de me van a humillar en cualquier momento. Entonces son personas muy inseguras, muy, muy inseguras consigo mismas. Hay actos de repente a lo mejor un poco intrusivos, hay actos de repente masoquistas en el cual ellos solitos se van tirando al piso como tal. Pueden hacer ciertas dinámicas en las cuales se esfuerzan para algo y al final de cuentas ellos mismos en una crítica de no va a ser suficiente esto que estoy haciendo. Reflejado en una dinámica Incidir de en el pareja, autosabotaje también, ¿no? tal cual, y hay un autosabotaje constantemente que, si lo ponemos así, reflejar una dinámica de pareja, es muy pesado para una pareja estar escuchando a una persona que todo el tiempo va a estar insegura y que todo Ujú. el tiempo se está minimizando y que todo el tiempo no fue suficiente, y es que a lo mejor puedes encontrar a alguien mejor que yo, y es que, ¿cómo le hago para que no me humillen? Primero yo me tiro al piso y así ya no hay forma que me puedan estar humillando prácticamente porque nunca va a ser suficiente como tal. Claro, y realmente es complicado porque entendemos también en este proceso de que no solamente eres tú con la herida emocional que crees poder haber identificado ahora, sino también que tu círculo de amigos, tu red de apoyo, si es que así los denominas, también los va a repercutir en ellos, ¿no? En la forma, en esta interacción o tipo de contacto que genere contigo o a lo que quizás siendo un poco más lejos, pues se denomina también lenguaje del amor, en qué medida se podría coincidir o es que quizás no es posible hacerlo y es aquí donde te enfrentas a, pues, a un sinnúmero de problemas en la forma en la cual tratas de encajar quizás en un grupo, pero entiendes que, o bueno, tienes esta distorsión cognitiva quizás que no puedes hacerlo, pero realmente sí, sí se puede, o sea, no hay que tener como que quizás una mentalidad tan cerrada, sino tener esta apertura al diálogo, tener esta apertura de que, ok, vamos a iniciar si supongamos que la persona que ahora nos está viendo está identificando que pues tiene esta herida. Creo que hacemos muy bien como primer paso empezar a validarlo, ¿no? Mantener la Claro. calma, saber que esto me está pasando y puedo mejorar ahí. Totalmente. Y ya te lo adelanto un poquito, Vivi, porque luego mucha gente piensa que para trabajar una herida de la infancia tienen que encontrar el momento exacto de cómo se creó en su infancia. Y te lo digo sinceramente, no es tan necesario, tener que encontrar desde dónde surgió, pero simplemente también entender que hay conductas que si ya están presentes, puede que sea desde la infancia. Te digo un paréntesis en esta parte. Me ha tocado con casos que patan perfectamente con esas conductas que te digo y que si indagamos a detalle con el paciente, no se provocaron realmente desde la infancia, que también una relación afectiva, digamos, ya en la adolescencia o a lo mejor en la juventud, a lo mejor una relación amorosa que por fin tuvo, veniendo de con bases que mis papás me la dieron súper bien, y de repente esta relación, sin, porque otra vez nadie nos enseña cómo se tiene que llevar una relación saludable.
vamos aprendiendo ahí el fregazo. Ahorita la psicología ya está mucho más presente en la dinámica de muchas generaciones nuevas y a mí me encanta escuchar eso. Pero en mi caso yo tengo 33 años, cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, nadie nos decía o nadie nos hablaba con detalle de cómo debía ser una relación saludable. Hacías lo que podías y con lo que ibas viendo a tu alrededor. O sea, lo que voy con Claro. esto es que hay mucha gente que sus primeras relaciones fueron tan caóticas porque nadie les enseñó que a partir de ahí van creando conductas de, oye, esta primera pareja que tuve, de esas características otra vez, conecté mucho efectivamente con esta persona, es muy importante para mí. Dos, llevó a cabo acciones que me hicieron daño y fueron muy repetitivas y en mi percepción eso me hizo muchísimo daño. Se puede crear una herida. Ya no fue en la infancia, pero coincide perfectamente con eso. Entonces, de nuevo, sin enfocarnos tanto, yo les diría que si alguien identifica algunas de las que estamos diciendo hasta ahorita o se van a identificar, no se asusten en tener que encontrar desde dónde viene la raíz para poder trabajarla. Con que seamos conscientes que, híjole, eso que está diciendo Ernesto y lo que dice Vivi coincide con cómo me estoy sintiendo actualmente en mi pareja, va, ya aceptamos que hay un punto que no está padre y que no me ayuda a tener una vida saludable de pareja. ¿Qué hacemos ahora a partir de eso? Otra vez, ahorita vamos a adelantarnos a qué vamos a hacer con eso, pero Vivi, nada más para que tengan conciencia de esa parte, ¿va? Sí, sí, y creo que es bastante puntual, ¿no? Lo que tú señalas, porque también sirve de entender de que justamente estos patrones de aprendizaje no siempre los vamos a generar en nuestros cuidadores. Incluso puede que yo me haya desarrollado, haya crecido con unos cuidadores pues sumamente presentes, muy activos en todo el sentido de la palabra, pero el problema surge recién en la interacción que yo puedo tener ya, digamos, con el género opuesto. Por ejemplo, es también las amistades, es también las redes sociales, temas de globalización, que también son partícipes de este proceso de la forma en la cual pueden influenciar. Entonces entendemos que este tema es más complejo de lo que podría aparentar. Totalmente, Vivi, totalmente, Vivi, totalmente. Entonces, Vivi, justo ahorita les van a hacer mucho sentido algunas cosas, vamos a ir a las soluciones, pero también ser conscientes, que no se abrumen si de repente piensan que esto que están teniendo y ahorita con los tips que vamos a dar, no estoy pudiendo con esto, se vale pedir ayuda, que es lo que estamos haciendo aquí. Al final de cuentas, esto que Claro. estás haciendo ahorita, Vivi, que te lo agradezco mucho, es para concientizar. ¿Qué concientizamos? Que puede haber algo que no me está ayudando. ¿Se tiene que cambiar ya? No, pero de nuevo, hacerlo consciente, ya estamos del otro lado.